saludo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy contento, agradecido, bendecido. Hablamos de los muertos y yo, con todo respeto, recordando a los difuntos, les mando un saludo a los vivos presentes y a los vivos ausentes, porque muchos compañeros, amigos nuestros, están en nuestro corazón, viven aquí, los tenemos con nosotros, aunque físicamente no los podamos tocar, abrazar, aquí están y no se han ido. A ellos también les mando un saludo. Le doy la bienvenida con mucho agrado, con mucho gusto, a dos amigos míos. ¿A qué venimos a estar? ¿Por qué estamos vivos? ¿Qué es el el valor del amor? El amor en el dar, el amor en... Pero ya estamos aquí listos, agradecidos, como siempre, con la presencia de mi equipo, Elis Ostres, Jonathan, Carlos Marín, Jonathan Monter y, por supuesto, con la anfitrionía del Nopalito, el dueño del lugar, Héctor Loya, y su gerente general, Javier Arriola. ¿Qué vamos a hacer? Y en ese qué vamos a hacer hay una gran sorpresa, porque aquí hay un hombre con convicciones que nos trae una buena nueva, diría yo, para hablar de este tema, de una propuesta que tuve la oportunidad de ver en la televisión, y lo voy a decir abiertamente, que comentó sobre ir por un México incluyente. Así es. Cuauhtémoc, ¿qué te motiva? ¿Qué nos motiva a eso? ¿De dónde nace? ¿Cómo viene esa parte de ese compromiso social que te empuja a ese lema de por un México incluyente? ¿Qué significa? Bueno, durante toda mi vida he sido, como tú lo mencionas, una gente combativa. He transitado fuerte por la vida política, pero también por la lucha política. He sido un luchador social. Y en este momento que ya tengo una edad como adulto mayor, pues el vivir esta experiencia y conocer y con otros grupos vulnerables me ha motivado conjuntamente con otras amistades, como es el caso de la maestra Sandra Gándara o como es el caso de Pepe Aviña, a impulsar una organización que busque cambiar el chip de la inclusión social, la actitud social ante 4 grupos vulnerables, que son los adultos mayores, que son personas con discapacidad, comunidades indígenas y grupos LGBT. Estamos obviamente comenzando con el caso de los adultos mayores, porque es un universo muy vasto y lo que pretendemos es ir avanzando con prontitud, pero con eficacia. Y entonces arrancamos con el asunto de los adultos mayores, porque resulta que ha aumentado mucho el maltrato hacia ellos. Si nosotros revisamos las cifras, nos encontraremos con que comparados con 2020, entre enero y agosto se triplicaron las solicitudes de ayuda de los adultos mayores al Consejo de Seguridad y Justicia. Y el 25% de estas solicitudes fueron por problemas de maltrato, porque lamentablemente la violencia y los conflictos con el confinamiento producto de la pandemia, pues ha generado que aumenten estos problemas y consecuentemente pues que el adulto mayor resienta el maltrato de los hijos y de las hijas, de los familiares y también de los cónyuges. Entonces es una situación que amerita atenderse y entenderse y ser capaces de poner en marcha un conjunto de acciones pues tendientes a erradicar esta situación que no puede pervivir, porque es un cambio radical respecto de lo que el adulto mayor ha representado en la historia de nuestro país, como de un grado de respetabilidad por su, no solamente por su edad, sino por su experiencia y sabiduría, pues se ha pasado a una etapa
donde ha proliferado este maltrato hacia él. ¿A qué consideras que estemos llegando a esa situación de ver al adulto mayor como un ser incómodo en el seno familiar, en el seno social, como dicen? Lo digo con todo respeto, y no es una manera peyorativa, pero a veces somos incómodos los mayores. Yo también soy un adulto mayor. El día 9 cumplo 66 años. Ya no soy un chavo. Aunque tienes una actitud de chavo, muy juvenil. Muchas gracias, Cuauhtémoc. Está en el corazón. Dice que a Gabriel García Márquez, voy a hacer un paréntesis, un día le preguntaron que qué edad tenía y él contestó: tengo la edad de la mujer que amo. Y es cierto. Una mujer, una frase muy famosa. Sí, tengo una mujer muy dinámica, muy fuerte, que gracias a ella me mantiene arriba. Mis hijos, mi familia, mi entorno, mi madre, mis hermanos, mis amigos como tú, como Pepe, me echan porras, ¿no? Y ahorita me lo acabas de confirmar. Pero a veces los viejitos somos incómodos, somos como estorbosos. Mira, había un dicho: ay, es que ya huele feo el viejito. O vete para allá. Lo vimos en la televisión, Pepe, hace unos días, que un hijo maltrataba a su señora. Fue muy connotado en los medios de comunicación y en las redes sociales. No hay amor, no hay agradecimiento, no hay gratitud por el ser papá y mamá que nos trajo a este mundo. Y antes se veneraba, se admiraba al abuelo, al papá mayor, le decíamos al abuelo papá Fitos o papá Rodolfo, ¿no? Era el segundo papá, el papá grande. Se desintegran valores, Cuauhtémoc. Hay una pérdida, una conciencia así muy por encimita, muy cascarita. ¿Tú a qué crees que se deba? Yo creo que se conjugan varios factores, porque hay una erosión evidentemente de valores. Se ha perdido el respeto, se han perdido los lazos de amistad, de fraternidad, de solidaridad, y eso juega un papel importante. Pero también México ha vivido una larga crisis económica, donde cada vez aumenta más el desempleo, la erosión de los ingresos familiares, y eso va minando la convivencia. Y un factor que juega un papel también significativo, lo que tiene que ver con la tecnología, curiosamente, porque ahora ya no se considera que la experiencia juegue un papel importante. Las nuevas generaciones piensan que con un software adecuado cualquier problema se puede resolver y que no hace falta la experiencia. Y te lo digo porque yo, por ejemplo, con mi hijo que tiene una alta calificación profesional, he platicado el tema, ¿no? Y me dice: no, papá, pues ya la experiencia ya no hace falta. Nosotros con tal tecnología y esto y aquello resolvemos cualquier problema. Y a todos estos factores agrégale pues lo que tiene que ver con el COVID, es decir, este confinamiento que hemos padecido, que ya la experiencia no es indispensable, porque la tecnología te provee de todos los elementos para entender y resolver cualquier tipo de problema que se presenta. Entonces la sabiduría de los adultos mayores pues ya no es valorada. Y digo, yo tengo una gran relación con mi hijo, lo amo y me ama mucho y soy muy feliz de tenerlo. Pero digo, en el plano intelectual pues hemos tenido este tipo de intercambios de opiniones, ¿no? Y eso me lleva a concluir que pues ya no se valora suficientemente la experiencia de un adulto mayor. El papel que el anciano anteriormente jugaba, pues ya ese ya no cuenta. Pero a todos estos factores agrégale lo que tiene que ver con el confinamiento.
el hecho de que durante pues ya casi 2 años Casi. hemos estado en una situación de encierro, apenas la gente comienza a salir a las calles, lo hemos visto 1 y 2 de noviembre, que multitudes salieron a la calle porque hay una apetencia de salir, pero el encierro ha sido muy fuerte y consecuentemente pues eso va generando que las relaciones pues muchas veces entren en tensión y en conflicto. Y si, como ocurre en muchos casos, las habitaciones o las casas son muy pequeñas, pues entonces la convivencia se torna más difícil. Entonces hay un conjunto de factores que juegan un papel, pero sea como sea, esta situación tiene que revertirse, tiene que modificarse, porque es algo atentatorio contra los derechos humanos de estos grupos vulnerables y, para el caso que nos ocupa, de los adultos mayores. ¿Cuáles van a ser los primeros pasos o las primeras medidas que esta asociación civil que se está fundando, que ya existe, tengo entendido, van a iniciar? ¿Por dónde y cómo? ¿Por dónde y cómo? Bueno, tenemos que tomar en cuenta primero aspectos de carácter legal. Tenemos que avanzar para que la legislación en todo lo que tiene que ver con delitos contra adultos mayores se modifique y se establezca la figura del agravante legal, para que todo el mundo sepa que atentar, violentar al adulto mayor le va a representar un costo demasiado elevado. Pero también hay mecanismos de auxilio que es muy importante que se difundan. Hay una línea plateada que tiene el Consejo de Seguridad y Justicia de la Ciudad de México, a donde se puede llamar y pedir auxilio, pero es una línea que no se conoce lo suficiente. Es importante pues que todos los adultos mayores la conozcan, y también poner una ventanilla en la Fiscalía de los estados y en particular de la Ciudad de México, que permita que cuando haya un problema de violencia psicológica o de abuso doméstico, se pueda hacer una denuncia y esta atenderse. Y te lo digo porque yo en lo personal he padecido ambas cosas. Con mi excónyuge estoy a punto de divorciarme, pero se generó una situación de acoso muy, muy fuerte y no tienes tú para dónde hacerte más que aguantar. Y esa es una situación pues que no es admisible. Yo tuve que romper el cerco que me habían tendido y finalmente ya pude desplazarme y moverme y hacer cosas. Pero había situaciones tan absurdas. Por ejemplo, si yo salía a atender un asunto, me pedían que regresara a las 8 de la noche. Y si llegaba 2 minutos tarde, no me abrían la puerta. Entonces hubo ocasiones en que tuve que estar 4 horas fuera, aunque estuviera lloviendo y haciendo frío, porque no me abrían la puerta. Hasta que decidí pues golpearla, hasta que el vecindario se enterara, y ya tuvieron que abrirme. Pero se dan una serie de situaciones de abuso doméstico en los cuales uno está totalmente desarmado, y entonces pues se requiere que organizaciones como la nuestra pues aporten iniciativas, ideas y propuestas que permiten que este tipo de problemáticas se atiendan satisfactoriamente. Muy bien. Si me permites, Cuauhtémoc, vamos a hacer un breve corte para tomar tantita agüita, para hidratar nuestras cuerdas vocales, ¿no? Bueno, yo ando lastimado, tú no. Y vamos a un corte rápidamente y regresamos, porque hacemos un corte, y lo aclaro, para YouTube, pero seguimos en tiempo real para Facebook. Magnífico. Regresamos, estamos ya en YouTube también y seguimos. Y saludamos a todos los amigos de Face. Les quiero decir, te quiero comentar, Cuauhtémoc y Pepe, que nos están escuchando allá en de la frontera, en McAllen, nos están escuchando en Tijuana, en Baja California, en Ensenada concretamente, nos escuchan también en el Estado de México, por supuesto,
en la Ciudad de México, en Jalisco, en Guanajuato, en Tlaxcala y en Puebla, porque hay muchas personas, cuando hice el anuncio, me preguntaron, reconocieron tu cara y me hablaron al WhatsApp y me estuvieron haciendo preguntas que de qué ibas a hablar, que cuál era el tema, que si el tema era político, que si el tema era para destapar a alguien. Le dije, no, tiene que ver con un tema eminentemente social y les di un dulcecito. Y entonces voy a permitirme comentar quién nos manda a saludar, si me permites. Víctor Gil, Fred Rodríguez, José Trinidad Pérez, Sandra Gándara y Luis Javier Valtierra. Nos mandan saludar. Amigos, ¿verdad? Amigos. Muy bien, pues continuamos. Mira, a mí me gustaría ahondar un poquito más en esta parte de la legislación. Decías, agravante legal. ¿Cuál será esa propuesta que lleve a tutelar los derechos del adulto mayor? A cuidarlo de los gritos, las ofensas, de ese hostigamiento como el que tú fuiste víctima. ¿Cuál sería esa figura jurídica? El agravante... Así se llama. Así se llama. Fíjate, yo no lo sabía, y soy abogado y no lo sabía. Y menos sabía lo de la línea dorada. ¿Así se llama? Plateada. Plateada, línea plateada. Yo te voy a pedir que nos visites más frecuentemente para que des a conocer todos estos temas y para que todos estos vértices que tienen que ver con la protección del adulto mayor los demos a conocer a través de Facebook, a través de nuestro canal en Tijuana, en Ensenada, en Baja California y en el sur de Estados Unidos, en Lánzate, con Jorge Díaz. Y en un portal que tenemos una alianza estratégica con el portal El Industrial de Monterrey, que ya aquí está el periodista, que ahorita ya hablé de la sorpresa, pero bueno, ya me adelanté, porque es muy importante llevarle información a toda la gente. Es decir, yo no sabía, no me dijeron, ¿existe? ¿Y dónde puede ser? ¿Cuáles van a ser los caminos, conductos, las condiciones, la red nacional o el modelo operativo con el que están trabajando? ¿Cómo van a crear ese pulpo que pueda difundir estas acciones, esta convocatoria a formar parte de esta gran organización? Porque tengo entendido que va a ser a nivel nacional. Así es. Sí. Bueno, mira, te digo que de entrada la ley de los derechos de las personas, de los adultos mayores, es una ley muy completa. Lo que nosotros requerimos es crear medidas que permitan que esa ley se aplique cabalmente. Por ejemplo, se señala que cuando una persona mayor se involucra en algún procedimiento judicial, debe recibir un trato digno y apropiado. Y yo te puedo decir, continuando con mi caso, que tú no recibes, cuando presentas una demanda, yo presenté una demanda de violencia intrafamiliar, tú no recibes un trato digno y apropiado. Dinos cuál, o sea, mira, en Mangas de Camisa es un modelo abierto y directo. Aquí no andamos con asegúnes, ni formalidades, ni formatos de sí señor, permítame tantito, no. Hemos tratado de construir un medio de comunicación, primero libre, de verdad, horizontal, de igualdad, incluyente, tolerante y democrático. Y diverso. Aquí caben todos, ellos, ellas y los otros. Sí, aquí caben todos. Muy bien, bueno, pues se trata de hablar con toda claridad. ¿No? Pues hagámoslo entonces. Le entramos así. Mira, directo. ¿Cómo es? Ante este tipo de limitaciones, como las que mencioné que tenía yo que regresar a cierta hora, bueno, pues yo peleé para poder tener llaves porque no tenía. Y entonces
Ahí yo vivía en unas instalaciones, íbamos a hacer un albergue para adultos mayores. La que ha sido mi esposa, y espero que pronto deje de serlo. Y entonces yo vivía en el albergue y promoví, para poder entrar y salir con toda libertad, una demanda de violencia intrafamiliar. Y entonces el juez me autorizó a que se cambiaran las chapas para que yo pudiera entrar y salir, tuviera yo llaves. ¿De tu propio domicilio? De mi propio domicilio. Lo digo porque la señora vive en la casa que está en la parte de atrás y yo vivía en este albergue, tenía una habitación. Sí. Que se conectan ambas instalaciones. Entonces, pues di los pasos para poder tener llaves y salir y entrar. Y entonces el juez lo autorizó, se llevó a cabo el cambio de chapas y entré a mi habitación, que por cierto cuando entré pues ya no tenía yo ropa, ya no tenía yo mis medicinas, ya no tenía mi dinero, todo había desaparecido. ¿Lo tiraron? O como dicen, pues no sé, o vénganos tu reino. No sé qué habrá pasado, pero ya no tenía yo nada, ¿no? Y ni energía eléctrica. Entonces no podía quedarme yo a dormir ahí. Salí a atender algunos asuntos y cuando regresé resulta que ya había cambiado las chapas. Y eso fue el 29 de junio. Y desde el 29 de junio he tenido que vivir en un hotel porque ya no tengo manera de regresar a lo que era mi propia casa. Y todo este proceso jurídico no ha avanzado. Lo último, hace unos días, el juez dijo, bueno, que vaya una notificadora y verifique a ver si las llaves se cierran y abren el portón para poder entrar y salir. Y efectivamente, abren las llaves. Pero resulta que pusieron un candado por dentro, había una persona afuera, y entonces esa persona dijo, no, es que nosotros estamos aquí rentando y tiene un candado y no se puede abrir. Y entonces la situación no se modificó. ¿Qué quiero decir? Que la legalidad, que los juicios, que el sistema de justicia, pues es de tal naturaleza que no puedes tú resolverlo fácilmente. Yo tengo más de 3 meses y se mantiene la misma situación. Entonces ahora, ¿qué es lo que hay que hacer? Bueno, lo que estamos pensando es que podamos presentar quejas ante las comisiones de derechos humanos, ¿no? Claro. Y decir esta situación, pues no se puede resolver. ¿Cómo se llama la procuradora? ¿La fiscal ahora? Ernestina Godoy. Pues Ernestina, Juan Carlos Sánchez Magallán, tú que estás en el consejo, y lo mando directo, ¿eh? Ojo, porque como este asunto de Cuauhtémoc, seguramente hay muchos. Y lo lamento porque me entristece, porque en lugar de tener una actitud de mayor atención a una persona de la tercera edad, déjalo ahí, ¿no? Como ahí se va. ¿O qué? ¿Tienen mucho trabajo? ¿O la pandemia no les dio chance de chambear? Pues todo el rejuego legal que se da en este tipo de circunstancias provoca que al final de cuentas los asuntos no avancen, porque ¿qué fue lo que adujo mi esposa, entrecomillado? Pues que yo no vivía ahí, ¿no? Entonces se presenta un recurso de inconformidad y el juez dice, bueno, pues se mantienen iguales sus derechos, pero no toman una determinación y entonces el asunto sigue igual. Queda empantanado. Queda empantanado, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que estamos pensando? Pues que se puedan presentar quejas ante derechos humanos y decir ocurre esta situación. Porque esto que yo he vivido, bueno, lo comento ahora con mucha tranquilidad, pero hay despojos constantes a las personas mayores, hijos que corren a sus padres de su casa. Sí. Y entonces se quedan desprotegidos. Entonces tenemos que hacer algo, que ese tipo de situaciones pues no continúen en lo más mínimo. Claro. Entonces a eso nos hemos abocado. ¿Y qué otras cosas estamos pensando hacer? Bueno, tú decías que cómo se va a crear una red. Bueno, estamos poniendo en marcha
consejos ciudadanos por alcaldía y por municipio. Sí. Ya arrancamos con uno en el caso de Azcapotzalco, se puso en marcha la semana pasada y va a estar sesionando cada semana. ¿Y de qué se trata? Bueno, si la ley dice que debe de apoyarse los derechos de los adultos mayores, bueno, pues hay que tener un instrumento que exija que se respete la ley. O sea, está escrito, Está escrito en la está ley. enunciado, Sí, con pero, toda claridad. pero ¿cómo se opera? ¿Cómo se articula? ¿Cómo se lleva a cabo? Bueno, se articula como te estoy diciendo. No pasa nada. No compadre. hay, como dijera ¿quién? ¿Pepe? ¿Héctor Suárez? Héctor Suárez. No hay, No hay, ¿no? Entonces, pues hay que moverle. ¿No? Y ahora sí que lo voy a decir, y es una persona de la tercera edad, ¿no? O sea, se desmerece el talento, la experiencia, yo diría sabiduría, porque la vida cuando somos viejos nos hace sabios, por el transitar de la vida. Una computadora no te hace sabio, ni la tecnología, te hace sabio la vida, lo vivido, lo aprendido, lo sufrido y lo gozado. Ríete. Vamos a ir a un corte para reírnos con más ganas y regresamos también con Cuauhtémoc para seguir en esta charla en Mangas de Camisa. Y regresamos a la parte... Cámbiale el chip. Bueno, pues sí, tenemos que hablar de esa parte ahorita. ¿Y cómo le vamos a hacer? Pues tenemos que limpiar la cabeza, cambiarla, limpiar. Ahorita les digo de qué se trata. Ahorita nos van a comentar nuestros amigos. Vamos a un corte para YouTube, brevemente.